Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias, Padre, porque en un mundo que está tan confundido, todavía hay lugares, todavía hay un oasis a donde se puede reunir tu pueblo, lejos del bullicio y de la confusión. Pedimos, Padre, al abrir tu palabra en esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos, Señor, claridad de pensamiento y danos ternura de corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos y cuídalos de todo peligro. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay tres doctrinas de la Biblia que están muy estrechamente entrelazadas, interconectadas. Si no comprendemos bien una de estas doctrinas, no vamos a comprender las otras doctrinas que están relacionadas con esa. Las tres doctrinas a las cuales me refiero son el estado de los muertos, el juicio y la segunda venida de Jesús. Esta noche vamos a estudiar un tema relacionando estas tres doctrinas cardinales de la Sagrada Escritura. En realidad, todas las iglesias tienen un concepto en cuanto a la muerte, tal vez un poquito diferente una iglesia que otra, pero las iglesias cristianas tienen un concepto en cuanto a la muerte. Todas las iglesias cristianas también creen en el juicio. Y todas las iglesias verdaderamente cristianas creen en la segunda venida de Jesús. Pero posiblemente no hemos visto cómo estas tres doctrinas bíblicas se relacionan una con la otra. Así que esta noche vamos a estudiar este tema sobre el Tribunal Supremo del Señor, pero conectándolo con la segunda venida y con el estado de los muertos. Vamos a comenzar nuestro estudio yendo a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2, 7. Y puede ser que algunos estén pensando, particularmente los adventistas, ¿por qué el pastor Bohr está empezando en Génesis 2, versículo 7? Si ese versículo tiene que ver es con el estado de los muertos, no tiene que ver con el juicio. Bueno, ya les mencioné que el estado de los muertos está muy estrechamente relacionado con la doctrina del juicio. Génesis 2 y el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Les pregunto, ¿qué facultad del hombre está hecha de polvo? Su cuerpo fisiológico, ¿verdad que sí? Físicamente el hombre está compuesto de polvo. Ahora, aunque Génesis 2.7 no lo dice, dentro de ese cuerpo colocó Dios en la cabeza un cerebro, que es la capital, es el centro de operaciones del cuerpo humano. Recibe información, procesa información, razona, analiza, calcula. Es decir, el cerebro, un órgano físico, es la capital del cuerpo humano, es la computadora del cuerpo humano. Así que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y ahora escuchen, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿De qué vale que Dios haya creado un cuerpo perfecto, con un cerebro perfecto, y que ese cuerpo y ese cerebro no pudieran funcionar? Por eso Dios le dio a ese cuerpo la capacidad de respirar. Es decir, Dios le dio energía a ese cuerpo humano. Y entonces, el cuerpo, con el aliento, ahora empezó a funcionar. El corazón empezó a latir, los pulmones comenzaron a respirar y el cerebro empezó a procesar la información que entraba a través de los 5 sentidos.
Ahora, hablemos por unos momentos en cuanto a Adán. Usemos a Adán como nuestro ejemplo. Cuando Adán fue creado, él fue creado con un cuerpo perfecto, fue creado con un cerebro perfecto, un cerebro en blanco porque todavía no había procesado ninguna información, un cerebro que tenía capacidad de asimilar, analizar, escoger, etcétera, pero todavía no había recibido ninguna información. Estaba en limpio, pero con la capacidad de desempeñar todas las operaciones. Y entonces Dios creó el cuerpo perfecto, colocó el cerebro y entonces le dio a Adán la capacidad de respirar. Todo el cuerpo comenzó a funcionar, el cerebro comenzó a procesar la información que entraba a través de los 5 sentidos. Y entonces Adán comenzó a escribir su historia. Porque antes de eso Adán no tenía ninguna historia. Y podríamos decir lo mismo de Eva, cualquier otro. No tenía ninguna historia. Por la información que entraba por sus 5 sentidos y por las elecciones que hacía, Adán comenzó a escribir su identidad personal. Empezó a hacer lo que en realidad caracteriza a Adán en distinción con todas las demás personas. Ahora, ¿de cuántos años murió Adán? La Biblia dice que Adán murió cuando tenía 930 años. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Adán era un personaje bastante diferente cuando murió que el día que fue creado? Lógicamente. ¿Qué hizo la diferencia entre Adán cuando fue creado y Adán cuando murió de 930 años? ¿Ustedes creen que él tenía una personalidad mucho más compleja el día que murió? ¿Creen ustedes que tenía una larga historia, un largo cúmulo de experiencias y de información que había procesado, que había entrado a través de los 5 sentidos? Lógicamente que sí. Es decir, durante los 930 años él había escrito su historia, había desarrollado su identidad personal, su personalidad, en otras palabras. Y luego, lógicamente, la Biblia dice que Adán murió. Ahora hablemos un momento de lo que sucedió con Adán cuando Adán murió. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastés 12 y el versículo 7. Saben que la muerte es lo opuesto a la vida. Es decir, Génesis 2:7 en reversa. Ahora, ¿cómo creó Dios a Adán? Tomó polvo, le dio la fuerza vital y Adán comenzó a funcionar y el cerebro comenzó a pensar y a razonar y a desarrollar. Ahora, ¿qué es la muerte? Eclesiastés 12 y el versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra. ¿Qué pasa con el organismo físico, con el cuerpo físico? Dice, el polvo vuelva a la tierra como era. Y luego dice, ¿qué cosa? Y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Ahora esta noche vamos a estudiar intensamente lo que es el espíritu. Generalmente nosotros como adventistas hemos dicho que el espíritu es sencillamente la respiración que Dios le dio al cuerpo, es decir, la energía vital. Y cuando una persona muere, la energía vital o la respiración sale y vuelve a Dios. Pero en realidad, si lo pensamos bien, suena un poco raro decir que la respiración vuelve a Dios. Que cuando la persona hace, esa respiración sale volando y regresa a Dios. Suena medio extraño. Y cuando hablamos con personas que no son adventistas, ellos dicen, entonces usted cree que nada más la respiración, Dios anda agarrando la respiración de toda la gente que se va muriendo. Esta noche vamos a estudiar algunas cosas muy interesantes en cuanto al espíritu. El espíritu es la respiración, vamos a encontrar, pero el espíritu es más que meramente la capacidad de respirar o la respiración. Ahora, repasemos lo que sucedió con Adán cuando Adán murió. Murió y ¿qué pasó con su cuerpo?
se desintegró. ¿Qué pasó con el cerebro o con la computadora con la cual él había desarrollado sus 930 años de identidad personal? También se desintegró. ¿Y qué pasó cuando murió con la fuerza vital que le permitía al cuerpo funcionar? ¿Dejó de qué? Usamos la expresión expiró. ¿Qué significa expirar? Esto es inspirar. Expirar es decir, ¿dejó de qué? Dejó de respirar. Es decir, ya no tenía el aliento de vida para poder respirar. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que probablemente nadie les haya hecho. Y es esta. Sabemos que el cuerpo de Adán volvió al polvo. Sabemos que la respiración ya no la tenía porque dejó de respirar. Pero ¿qué pasó con los 930 años de identidad personal que formó Adán durante el transcurso de su vida? ¿Están entendiendo la pregunta que les estoy haciendo? ¿Qué pasó con todo el cúmulo de su historia, de su biografía, de su vida, de su identidad personal, de su personalidad? Y ustedes dicen, bueno, pastor, cuando él se murió, todo eso murió. En cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Saben ustedes que la Biblia enseña que Dios guarda en el cielo un registro exacto de cada persona sin faltar un solo detalle? Vamos a leer algunos versículos para que se den cuenta. Vamos a 2 de Corintios 5 y el versículo 10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Aquí habla de nuestras acciones. Dice esto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Acciones, ¿verdad que sí? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba en el cuerpo que tenemos ahora, mientras estábamos en este cuerpo corruptible y mortal, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pregunta entonces, ¿guarda Dios un registro en el cielo de nuestras acciones? Claro que sí, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hicimos, bueno o malo. Dios guarda un registro de nuestras acciones. Si no hubiera registro, no podía constatar. Exactamente. Ahora, noten que Dios también guarda un registro de nuestras palabras. Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. No solamente de nuestras acciones, sino de nuestras palabras. Aquí está hablando Jesús a los dirigentes judíos. Y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo creo que si escucháramos eso tendríamos mucho más cuidado de regar chismes en la iglesia. Dios está escribiendo todo eso según esto. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios un registro entonces de nuestras palabras? ¿Tendremos que enfrentarnos a nuestras palabras en el día del juicio? Sí. ¿Tendremos que enfrentarnos a nuestras acciones en el día del juicio? Claro que sí. Pero no solamente las acciones y las palabras, sino las cosas secretas. Vayan conmigo a Eclesiastés 12, 13 y 14. Y debo decirles que por un tiempo esta noche se van a sentir bien incómodos, casi asustados con lo que vamos a estudiar. Pero ya cuando lleguemos al final van a sentir paz y gozo. Así que primero tensión y al final paz y gozo. Eclesiastés 12 y el versículo 13 y 14 dice esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Ahora escuchen. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente, no solo toda obra a juicio, sino juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios también va a traer a la luz las cosas encubiertas de nuestra vida, las cosas secretas, claro que sí. Todo eso está anotado en los libros celestiales. Libros, plural. Vamos a Daniel 7, 9 y 10. Estamos ahora hablando de los libros en plural. Después vamos a hablar de un libro singular, pero ahora vamos a hablar de los libros. Los libros son aquellos registros a donde Dios preserva nuestra identidad personal. Es decir, cuando Adán murió, Dios tenía una biografía completa de Adán escrita en los libros celestiales, sin faltar un detalle. Estaba Adán en los libros por dentro y por fuera, acciones, palabras, cosas secretas, pensamientos, emociones, decisiones, todo. Una biografía completa de Adán. Cuando él murió, ese registro quedó guardado allá en el cielo. Noten Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Todavía hablando de los libros. Dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué? Y los libros fueron abiertos. ¿Qué creen ustedes que contenían esos libros? La historia de cada ser humano. Si ustedes miran el contexto, en los libros especialmente está todo lo que hizo el cuerno pequeño. Saben que el cuerno pequeño es un poder que menciona la Biblia que gobernó por más de 1000 años, ¿verdad? Y este juicio particularmente se convoca para juzgar al cuerno pequeño por todas las fechorías que hizo. Así que dice aquí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros son los registros de las vidas de aquellos que pertenecían a este sistema, que pensaron que podían cambiar la ley, que pensaron que podían cambiar los tiempos, que hablaron blasfemias contra Dios, que persiguieron a los santos de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, todo eso, todas las vidas de esas personas que pertenecieron a ese sistema están registradas en los libros. Dios tiene una biografía completa sin faltar un solo detalle. Noten Apocalipsis 20, 12 y 13. Apocalipsis 20 y el versículo 12 y 13. Nuevamente hablando del contenido de los libros. Libros, plural. Apocalipsis 20, 12 y 13. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Entonces tenemos libros y tenemos ¿qué? Libro. Plural y singular. Así que dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y ahora escuchen bien, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué es lo que se encuentra escrito en los libros? Las obras, dice, las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pregunta entonces, ¿guarda Dios registros exactos de la vida de cada una de las personas que ha vivido en el planeta Tierra? Sí, Señor. En el cielo, en los libros, Dios tiene una biografía completa de cada ser humano por dentro y por fuera, sin faltar un detalle. Es decir, ahorita mismo, piense, yo ahorita mismo puedo estar hablando aquí de Leticia y decir, mire Leticia, esa es una buena mujer y cocina tan bueno, y yo puedo estar pensando lo contrario. No lo estoy pensando, ¿no? Pero podría estar pensando lo contrario. ¿Qué creen ustedes que me anota Dios en mi registro en el cielo? ¿Solamente lo que dije de ella? No, lo que pensé. También lo que pensé, Dios lo anota allí. Porque muchas acciones que parecen ser buenas son malas por la motivación que produce esas acciones. Dios no solamente anota las acciones y las palabras, sino los motivos que impulsaron a las acciones y a las palabras. Es decir, Dios tiene en los libros un registro exacto sin faltar absolutamente nada. Hasta el número de respiraciones que tomamos en nuestra vida están allí contenidas en los libros. Ahora fíjense qué interesante. El Señor Jesucristo hoy está personalmente en el cielo. Pero en la tierra se encuentra en varios libros. Sí, porque pensamos de la Biblia como un libro, pero en realidad tiene 66 libros. Y cada libro presenta algún aspecto de Jesús. Algo en cuanto a Cristo. Y el cúmulo completo es un retrato completo del Señor Jesucristo. Es decir, Jesús está en persona en el cielo, pero en la tierra está escrito en libros. Nosotros, por el otro lado, estamos personalmente presentes en la tierra, pero estamos en el cielo, escrito en libros. Es decir, estamos en libros donde no nos encontramos personalmente. Es decir, cuando Adán murió, Dios tenía una biografía completa de Adán y de cada ser humano, cada acción, cada palabra, cada motivo, cada pensamiento, cada emoción, cada oportunidad para hacer el bien que no aprovechamos. Un registro exacto por dentro y por fuera de cada persona en el planeta Tierra. Es decir, que cuando nosotros morimos, nosotros seguimos viviendo en los registros de Dios. Ahora, no me entiendan mal, no significa que hay alguien consciente allá, como piensan muchas iglesias, que uno está allá, cuando se muere, se va al cielo y está alabando y glorificando al Señor. No, lo que quiere decir es que continuamos viviendo a través de la biografía completa que Dios tiene de nuestra vida. Permítanme leerles un par de citas aquí del Espíritu de Profecía sobre este asunto de los registros de Dios. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1193, dice Elena White, la autora, así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. Diariamente, dice ella, Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo. Fíjense que Elena White usa el ejemplo de la fotografía. La Biblia habla de libros, porque eso es lo que se usaba en esa época. En el tiempo de la hermana White ya estaba apareciendo la fotografía. Así que ella usa el ejemplo de la Dios está fotografiando nuestra vida, por dentro y por fuera. Yo creo que si hoy llamara a Dios a un profeta para revelarle la verdad en cuanto al juicio, hablaría ya de computadoras y de DVDs. Porque Dios habla a la gente en el idioma de su época. Ahora, escuchen esta cita. Se encuentra en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, páginas 68 y 69. Dice Elena White aquí, recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran artista en los libros del cielo tan
minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. ¿Qué dicen los libros del cielo en su caso? ¿Está usted conformando su carácter al modelo Jesucristo? Es decir, Dios está fotografiando nuestra vida por dentro y por fuera. Hoy diríamos, Dios está filmando. Y yo creo que eso es más exacto, más preciso lo que hace Dios. Dios está filmando la vida de cada individuo por dentro y por fuera. Ahora yo quiero preguntarles, ¿entienden claramente entonces lo que contienen los libros? ¿Qué contienen los libros? Los libros contienen el registro de las vidas de cada persona. Y dicho sea de paso, el Espíritu de Profecía aclara que la razón por la cual se usa el plural libros es porque hay un libro para nuestras acciones, hay un libro para nuestras palabras, hay un libro para nuestros motivos, hay un libro para nuestras emociones. Entonces, todo el cúmulo de los libros es el registro exacto de nuestra vida. Ahora necesitamos hablar de singular libro, porque ya sabemos que los libros tienen el registro biográfico de cada persona. Es lo que Dios tiene en el cielo, aún después que yo muero. Dios tiene otro Esteban Bora en el cielo. ¿Sabe que yo estoy en dos partes a la vez? ¿Y cómo no? ¿Cómo va a ser que está en dos partes, pastor? Sí, en persona estoy aquí, pero Dios tiene una copia exacta mía allá en el cielo. Mejor reproducido el de allá que el que está aquí. Sí, porque Dios no pone allá nada allá Que no sea verdad. que no esté aquí. Ahora, hablemos del libro. Vayan conmigo a Filipenses 4 y el versículo 3. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 3. Vamos a ver qué contiene el libro singular. Ya sabemos que los libros tienen los 930 años de la vida de Adán. Ahora vamos a ver qué contiene el libro singular. Filipenses 4:3, el apóstol Pablo está hablando de algunos de sus seguidores, algunos de los valientes en el Evangelio de Cristo. Y dice aquí, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también, fíjese, menciona a un individuo por nombre, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Libro, singular. ¿Qué es lo que contiene el libro? Nombres, según dice esto, cuyos nombres están en el libro singular de la vida. Vamos en Apocalipsis 3 y el versículo 5, todavía hablando del libro. Apocalipsis 3 y el versículo 5. Aquí está hablando de los vencedores. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro singular de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué contiene el libro? Nombres. Apocalipsis 13:8, otro versículo. Vamos a analizar dos o tres más. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Está hablando de los que van a adorar a la bestia en los últimos días. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuevamente, ¿qué es lo que se encuentra en el libro? Se encuentran los nombres. Noten Éxodo 32 y el versículo 31 y 32. Éxodo 32, 31 y 32. ¿Se recuerdan de Moisés? Cuando Dios dijo, yo voy a destruir a Israel. Ya esta gente me tiene aburrido. La voy a destruir de una vez por todas y voy a escoger otra nación y te voy a poner a ti como líder de esa nueva nación. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Vamos a ver. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es decir, bórrame de tu libro, borra mi nombre, quítame de tu registro. No quiero estar allí, al menos que pueda salvar a tu pueblo. Un texto más sobre el libro singular, Daniel 12 y el versículo 1. Daniel 12 y el versículo 1.
Esto está hablando del tiempo de angustia. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora entienden bien lo que tienen los libros y lo que tiene el libro. ¿Qué es lo que contienen los libros? La biografía perfecta y exacta. ¿Qué es lo que tiene el libro? Los nombres. Es decir, el libro singular tiene nombres, mientras que libros plural tiene los registros de la vida de cada persona. Ahora vamos a hablar un poquito del juicio. Ya que sabemos qué contiene el libro y qué contienen los libros, vamos a hablar del juicio, porque libro y libros tiene que ver con juicio. Vayan conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Ya hemos leído este versículo, pero vamos a leerlo de nuevo. 2 de Corintios 5 y el versículo 10. ¿Cuántos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo, creen ustedes? Solamente los que no son favoritos de Dios. No, ahí no se escapa nadie. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, eso incluye al apóstol Pablo que se va a salvar, los salvos también, porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba en esta vida terrenal, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por nuestras acciones? Todos nosotros, no se escapa nadie, todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se realiza ese juicio? ¿A dónde va a ser ese juicio? ¿Será en el cielo o será en la tierra? En el cielo, exactamente. Vamos a leer otra vez Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El anciano de días es Dios el Padre. ¿A dónde vive el Padre? Padre nuestro que estás en la tierra. No, dice Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Así que el anciano de días está en el cielo. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares. ¿Quiénes son esos millares de millares? ¿A dónde viven los ángeles? Ah, muy bien, sí. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿A dónde es que se hace el juicio? El juicio se hace en el cielo, según este pasaje. ¿Cuántos tienen que comparecer? Todos. ¿A dónde se hace el juicio? En el cielo. ¿Y cuándo se hace? La mayoría de las iglesias creen que el juicio es cuando Cristo venga. La Biblia no enseña eso. Vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6 y el versículo 7. No se me distraigan porque estamos conectando, estamos haciendo una hilación de ideas aquí, que son muy importantes para lo que vamos a estudiar dentro de unos momentos. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunta, mientras este ángel está predicando el evangelio, ¿todavía hay oportunidad de salvarse? Entonces, ¿Cristo ha venido? Todavía no, Cristo no ha venido. Si se está predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es porque Cristo todavía no ha venido. Porque eso digo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio de todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Es decir, mientras se predica el evangelio, Jesús todavía no ha venido. Noten el versículo 7. Diciendo a gran voz,
temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Ajá, muchas gracias. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunta, ¿el juicio comienza mientras se está predicando el Evangelio? Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que el Evangelio va a todo el mundo y entonces luego dice que el mensaje declara, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza mientras se está predicando el Evangelio, lo cual significa que el juicio se realiza antes de que el Señor Jesucristo regrese. ¿Vamos bien? Amén. Antes de que regrese, se hace el juicio. ¿Y a dónde se hace el juicio? En el cielo. ¿Y cuántos tienen que comparecer? Todos tienen que comparecer allá ante el gran tribunal de Cristo. Dicho sea de paso, tal vez sería bueno para nosotros leer del libro de Daniel, el capítulo 7, si van conmigo a Daniel, el capítulo 7. Ya leímos donde dice que el anciano de día está sentado en su trono, rodeado de millones de ángeles, el juez se sienta, los libros se abren, pero luego pasa algo muy interesante. Noten Daniel 7 y el versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Muchas iglesias leen esto y dicen, la segunda venida, porque dice que viene el Hijo del Hombre sobre una nube. Pero fíjense bien a dónde va el Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde está el anciano de días? Entonces, ¿hasta dónde llega el Hijo del Hombre Jesús? Al anciano de días. ¿Y dónde es eso? Antes que Jesús venga a la tierra, ¿va a dónde? Al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora fíjense, ¿qué se le da después que se hace el juicio? Después que viene al anciano de días, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. ¿Hay un juicio entonces en el cielo antes que el Señor Jesucristo regrese aquí al planeta Tierra? Resulta obvio que sí. Ahora hago otra pregunta. ¿Cuándo va a recibir la gente su recompensa? Ahora escuchen bien. La mayoría de las iglesias hoy en día enseñan que la gente recibe su recompensa cuando se muere. ¿En serio? Si usted ha ido a un funeral, no adventista, pero un funeral de otra iglesia cristiana, el pastor se para y dice, nuestra hermana Julia está ahora en el cielo disfrutando allá con el Señor. Nunca he escuchado un funeral donde el pastor dice, el hermano Juan era mala gente, se está ardiendo en el infierno. Pero los cristianos creen que cuando una persona era mala en vida, ¿se va para dónde? Cuando se muera, si era mala, se va al infierno. Si era buena, al cielo. Es decir, según la mayoría de las iglesias, cuando una persona se muere, recibe su recompensa de la vida o la muerte, de la vida o la muerte en el momento en que se murió. Pero hoy en día están mandando a Pero, déjame a mí predicar, Leticia. Pero te voy a mandar castigada allá atrás. No, todavía no. Te voy a dar otra oportunidad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que vamos a recibir nuestra recompensa cuando Jesús venga. Vamos a leer dos textos bíblicos. Mateo 16, 27. Mateo 16 y el versículo 27. Fíjense, la Biblia es clara de cuando la gente recibe la recompensa. No es en el momento que se mueren. Si yo recibo la recompensa cuando me muero, ¿a qué viene Cristo? Dice aquí en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que Dios va a pagar a la gente conforme a sus obras? Cuando Jesús venga
en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Qué venida es esa? La segunda venida. El otro texto es Apocalipsis 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Aquí está hablando Jesús y dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Qué significa la palabra galardón? Mi recompensa. Es decir, cuando Jesús venga, ¿qué trae? La recompensa. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a repasar. ¿Cuántos tenemos que comparecer ante el gran tribunal de Cristo? Todos. ¿A dónde se hace ese juicio? En el cielo. ¿Cuándo es que se hace? Antes que Jesús, ¿qué? Antes que Jesús venga. Pero ahora tenemos un problemita. Si todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ya saben para dónde voy, ¿verdad? Y ese juicio se hace antes que Cristo venga en el cielo. ¿Cómo pueden comparecer los muertos ante el tribunal del Señor Jesucristo? Llegamos a un punto muy importante, ¿ves? Si tiene el juicio que ver con el estado de los muertos y tiene que ver también con la segunda venida de Jesús. Déjeme preguntarle, ¿a dónde están los muertos hoy? La mayoría de los cristianos dirían: bueno, si fueron buenos están en el cielo, y si fueron malos están en el infierno, y si fueron medio malos en el purgatorio. Y si no habían alcanzado la edad de la razón, están en el limbo. ¿Pero qué enseñó Jesús? ¿Dónde están los muertos hoy? Vamos a Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el cielo o en el infierno oirán su voz. Los que están en los sepulcros. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? A resurrección de condenación. ¿A dónde entonces están los muertos? La Biblia dice, Jesús declaró que los muertos están en sus sepulcros. Tanto los buenos como los malos están en los sepulcros. ¿Hasta cuándo van a estar en los sepulcros? Hasta que oigan la voz de Jesús en la resurrección. Pero entonces surge la pregunta. Tomemos el caso de Adán otra vez. ¿Dónde está Adán ahora? ¿Quién sabe dónde estará Adán? Porque en realidad en el diluvio esta tierra dio tantos trastornos que las partículas de Adán andan regadas por todas partes. ¿Verdad que sí? El diluvio trastornó todo. Los enterrados los sacó, quedó regado por todas partes. Ya a lo mejor era polvo para esa época, como dice la Biblia. Es decir, Adán hoy, su cuerpo desintegrado se ha regado por todas partes. Entonces, ¿cómo es que Adán puede comparecer ante el tribunal de Cristo antes de la segunda venida de Jesús? Escuchen bien. Porque Él comparece allá no en persona, sino a través de su biografía. Permítame leerles un par de citas del espíritu de profecía. ¿Ven cómo se relaciona el estado de los muertos, la segunda venida y la doctrina del juicio? Están entrelazados. Si usted entiende mal el estado de los muertos, no entiende el juicio. Porque ¿para qué un juicio si los buenos se fueron para el cielo cuando se murieron, o se fueron al infierno los malos cuando se murieron? ¿Para qué un juicio? Si ya fueron juzgados. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y a qué viene Jesús a buscarlos en su segunda venida? Si ya se fueron allá cuando se murieron. Si usted tiene una doctrina mal, todas las va a tener malas.
Si tiene una doctrina bien, probablemente las otras doctrinas van a estar bien coordinadas con esa doctrina. Ahora escuchen estas dos citas que se hallan en el Espíritu y Profecía. La primera, El conflicto de los siglos, página 537. Escuchen esto. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. 5:37, conflicto de los siglos. Ahora escuchen bien. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra. ¿Con quién entonces comenzó el juicio? Con Adán, porque él fue el primero que vivió. Pero un momentico. Nosotros creemos que el juicio comenzó en 1844. La Biblia enseña eso. ¿Y dónde estaba Adán en 1844? Muertico. Entonces, ¿cómo podía ser él el primero en comparecer ante el gran tribunal de Cristo? Porque apareció allá no en persona, sino a través de su biografía. El nombre de él es el primero que está escrito, ¿no? Así que dice, empezando con los que vivieron primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Se hacen en orden cronológico. Gracias a Dios que no es en orden alfabético, porque mi apellido empieza con B. Dice, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Los últimos en ser juzgados van a ser los vivos. Va a ser algo solemne ese momento cuando los que estén vivos sean juzgados. Ahora, la otra cita se encuentra en la página anterior, la 536. Escuchen, la autora sabía lo que estaba hablando. Esta mujer tenía solamente 2 años y medio de educación primaria, pero fue inspirada por Dios, tenía el don de profecía. Todavía creemos eso, ¿verdad? Ese amén estuvo débil, pero yo sí creo. Conflicto de los siglos 536. Los justos ya muertos no serán resucitados sino hasta después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de la vida. ¿Está claro eso? ¿Cuándo es que se determina que son dignos de resurrección de vida? Durante el juicio, cuando están todavía ¿qué? Muertos. ¿Cuándo es que reciben la recompensa? Es después del juicio, cuando Jesús venga. Ahora sigue diciendo, no estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Hay cierto sentido en que Adán en 1844 compareció vivo ante el gran tribunal de Cristo. Y ustedes dicen, pero pastor, usted acaba de decir que es a través de los registros y ahora dice que Adán en cierto sentido apareció en 1844 vivo. ¿Saben por qué razón? Porque Dios en el cielo tiene un DVD de todo lo que hizo Adán mientras estaba vivo. Y me gusta usar el ejemplo del DVD porque Dios tiene una tecnología mucho más sofisticada que escribir en un pergamino o aún fotografiar. Ustedes leen el último capítulo del conflicto de los siglos, la hermana White habla de que Dios va a mostrar toda la historia de la raza humana en visión panorámica, dice ella, como cinerama. Dice, Dios guarda estos registros en película, por dentro y por fuera, con una tecnología que nosotros ni siquiera somos capaces de entender el día de hoy. Es decir, que en 1844 Dios dijo, Adán, preséntese ante mi tribunal. ¿Y qué hicieron los ángeles? Los ángeles trajeron el DVD. Voy dramatizando para que puedan entender. Y entonces metieron el DVD dentro de la máquina, prendieron el proyector y ahora se ve toda la película de la vida de Adán. Yo pregunto, ¿en cierto sentido Adán está siendo juzgado estando vivo? Claro que sí. Porque todo el registro se hizo mientras estaba ¿qué? Vivo.
Es decir, allí se está juzgando vivo. Aunque físicamente sabemos que está ¿qué? Sabemos que está muerto. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo que allá hay gente consciente alabando al Señor. Lo que estoy diciendo es que a través de al final tomamos preguntas. Lo que estamos diciendo es que Dios tiene una película de cada persona allá, que la Biblia llama libros porque en ese tiempo no había cámaras. Que la hermana Guay habla de fotografía, porque en ese tiempo había cámaras que sacaban fotos de gente así, estática. Hoy en día diríamos DVDs, porque Dios tiene que tener una tecnología mucho más sofisticada que la de sus criaturas. ¿No les parece? Claro que sí. Es decir, cada persona que vivió, su vida está allá en los registros. Y cuando llega su nombre en el juicio, entonces se presenta la vida de la persona. Y todo ese registro fue hecho mientras que la persona estaba viva. Ahora, volvemos otra vez a la palabra espíritu. ¿Recuerdan que dijimos que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio? El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios. Y que yo les dije que el espíritu es más que meramente la respiración. Ahora les voy a explicar lo que quiero decir. El espíritu es la respiración más la identidad personal que formó esa persona durante su vida. Es decir, lo que vuelve a Dios es el registro de nuestra vida. Cuando Dios nos resucita de los muertos, no solamente nos va a devolver la respiración, sino que nos va a devolver con la respiración lo que nosotros fuimos en vida. El espíritu es el paquete. La respiración y la identidad personal de cada individuo. Vamos a anotar algunos textos bíblicos muy interesantes que usan la palabra espíritu. Lucas 8, versículo 52. ¿Sí me están entendiendo hasta ahora? Son cosas que hemos escuchado, sermones del juicio y de los muertos y de la segunda venida, pero a veces es necesario entrelazar todas esas cosas, ver cómo se relacionan una con otra. Lucas 8, 52. Y recuerden que a veces leo mal. Tengo mis anteojos aquí por si acaso. Y lloraban todos, una niña que murió, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y ahora escuchen bien. Entonces el espíritu volvió. ¿Lo leí bien? Su espíritu. ¡Ah! ¿Es un pronombre qué? Personal. Posesivo. Porque ella no va a recibir. Es decir, no el espíritu, sino su espíritu, el de ella. Dice entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Parece que cuando se murió con hambre. Es decir, cuando se despertó de la muerte comenzó a donde había dejado. ¿Qué le devolvió a Jesús? ¿Solo la respiración? No, le devolvió la respiración junto con su identidad personal. Reconoció a sus padres, sabía que tenía hambre, tenía la misma voz, reconoció a sus amigos. Es decir, que con la respiración se le devolvió el registro de su vida. Noten Hechos 7 y el versículo 57. Otro ejemplo, Hechos 7 y el versículo 57. Y está hablando del apedreamiento de mi tocayo, de Esteban. Dice entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. De él vamos a hablar en unos momentos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Dice, recibe mi Espíritu.
Yo pregunto, ¿Esteban tenía un espíritu personal de él? Oh, ya, no dice el espíritu. No está diciendo, devuélveme guarda mi respiración. Está diciendo, guarda mi qué, mi identidad personal, porque algún día tienes que resucitarme y me vas a devolver, y cuando me devuelvas mi identidad personal, yo voy a ser otra vez Esteban. La quiero igual que como se fue. Así que dice en el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me encanta la forma como eso lo expresa. No dice murió, dice se durmió. Hasta que sea despertado. Ahora yo pregunto, cuando usted se duerme, ¿cuál es el próximo pensar? Cuando se despierta. ¿Y cuánta memoria tiene de lo que pasó entre cuando se durmió y se despertó? Nada. Es como si no hubiera pasado ¿qué? Tiempo. ¿Qué dejó aquí? Y empieza a donde dejó. Es decir, Esteban se durmió hace cerca de 2000 años. Cuando se despierta Esteban y le digan, pues mío, pasaron 2000 años. Esteban va a decir, ¿por qué me dejaron dormir tanto tiempo? ¿Sabe Esteban que durmió 2000 años? No, porque él aquí dejó de respirar y aquí empieza a respirar. Entre un punto y el otro no hay registro, no hay existencia, no hay tiempo para una persona que está muerta. Es como, por ejemplo, si usted tiene una cámara de video y usted está filmando con la cámara de video en el año 2000 y usted filma y luego entonces guarda la filmadora y saca la filmadora en el año 2008 y entonces empieza a filmar en el 2008. Cuando usted muestra la película, ¿qué sucede? No hay un intervalo de tiempo. En la película no hay un intervalo de tiempo, aunque se sabe que pasaron 8 años. Así es con la gente. ¿Ve? Escribimos el registro de nuestra vida, cuando morimos se deja de escribir. Cuando Cristo nos resucite, empezamos a donde dejamos. ¿Me están entendiendo? Ahora piense, otro ejemplo. Lucas 23 y el versículo 46. Lucas 23 y el versículo 46. Aquí está hablando de Jesús. Y dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Ya aprendieron. Dice, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué le está pidiendo Jesús a su Padre? Le está diciendo, Padre, guarda mi identidad personal. Porque tú prometiste que me vas a resucitar el tercer día. Es decir, guarda mi identidad personal para que en el momento de la resurrección tú me la puedas ¿qué? Devolver juntamente con la respiración. Yo pregunto, cuando Jesús resucitó, ¿reconoció a sus discípulos? ¿Se acordó de todo lo que había hecho con sus discípulos? ¿Y por qué? ¿Qué le devolvió Dios? ¿Qué le devolvió el Padre a Jesús? Le devolvió todo lo que Jesús había sido en vida, junto con la respiración. Entonces yo pregunto, ¿el Espíritu es más que meramente el aliento de vida? Claro que sí, es el aliento con la identidad personal. Ahora, entiéndame bien, la identidad personal no piensa, ni sienta, ni siente, ni alaba al Señor. No, es un registro. Es un registro probablemente en una película. Ahora, quiero leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Esta se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1092 y 1093. Fíjense que cómo Elena White captó que el Espíritu es más que meramente la respiración. Ahora cuando estemos hablando con una persona que no es adventista y diga, entonces ustedes creen los adventistas que Dios anda agarrando la respiración de cada persona para llevársela al cielo. Eso hay que explicarle. No, no es solamente la respiración, es cada día nuestro espíritu está regresando a Dios. Lo único que cuando nos morimos termina de regresar. Note lo que dice
En el comentario, escribe más rápido, Leticia, comentario bíblico, tomo 6, página 1092 y 1093. Dice allí la autora: nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Es decir, Dios no tiene que devolvernos las mismas partículas de materia, en ningún sentido de la palabra. Sigue diciendo: las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y luego dice esto: el espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Qué dice? El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le será de agrado a Él. Ahora, no sé si entrar en esto o no. ¿Me dan unos minuticos extra para tratar un texto problemático? Ok, vamos a Hebreos 12, a la luz de lo que hemos estudiado. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 22. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 22. Y vamos a leer hasta el versículo 24. Dice allí: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están ¿qué? Inscritos o alistados, dicen algunas versiones, inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, y ahora escuchen esto, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está el texto problemático. Dice: ustedes han llegado allá a la Jerusalén celestial, al monte de Sión, a donde están todos los primogénitos anotados. Y luego dice aquí: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y la mayoría de las iglesias toman eso, los espíritus de los justos hechos perfectos, y dicen: entonces, cuando nosotros lleguemos a la Nueva Jerusalén, allá van a estar los espíritus sin cuerpo, andando y alabando al Señor. Pero a la luz de lo que hemos estudiado, este texto se explica perfectamente bien. Vamos a anotar algunos textos que explican este. Hebreos, el capítulo 11, 39 y 40. Hebreos 11 y el versículo 39 y 40. Está hablando aquí de los que vivieron en el Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿los que vivieron en el Antiguo Testamento se podían salvar si Cristo no venía a esta tierra a morir por ellos? ¿No me oyeron la pregunta? Todos esos héroes, Moisés, Abraham, Noé, Enoc, todos esos que vivieron en el Antiguo Testamento, ¿qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera venido a morir? Todos se pierden, ¿sí o no? Ahora escuchen Hebreos 11, 39 y 40, donde nos habla de ese grupo de personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Porque acaba de mencionar en Hebreos 11 los grandes héroes del Antiguo Testamento. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, no recibieron al Mesías que se había prometido que iba a venir.
Ahora escuchen, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, nosotros tenemos algo mejor que lo que tenían ellos. Para que no fuesen ellos, ahora escuchen bien, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y usted dice, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no pueden ser perfeccionados aparte de nosotros. Está hablando aquí de dos generaciones de personas. Está hablando de los héroes en Cristo en el Antiguo Testamento y los que estaban en Cristo en el Nuevo Testamento. Nosotros somos los que vivimos en el Nuevo Testamento. Aquellos que no podían ser perfeccionados sin nosotros son los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿en qué sentido no podían ellos ser perfeccionados sin nosotros? ¿Saben por qué razón? No es por nosotros, sino tiene que ver con la venida de Cristo Jesús para salvarlos. Se lo voy a comprobar. Noten Hebreos 7 y el versículo 19. Hebreos 7 y el versículo 19. Y esto está hablando de la ley levítica, está hablando de la ley del sacerdocio, del santuario, no está hablando de los 10 mandamientos. Dice en el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. ¿Ven la misma palabra perfeccionó? Yo pregunto, ¿esos sacrificios del Antiguo Testamento quitaban el pecado? ¿La sangre de animales quitaba el pecado? No, entonces la gente era perfeccionada, la gente se salvaba legalmente. No. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, la ley levítica no perfeccionaba a nadie, pero ahora podemos ¿qué? Podemos acercarnos ¿a quién? A Dios. Noten Hebreos 10 y el versículo 1. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 1. Dice, porque la ley, y aquí está hablando de la ley mosaica, la ley de sacrificios del santuario, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa hacer perfectos? Mis hermanos y hermanas, la expresión hacer perfectos no tiene que ver con la perfección del carácter, no tiene que ver con guardar los 10 mandamientos. Aquí la expresión hacer perfectos a los que se acercan significa que en el Antiguo Testamento ellos sabían que si Jesús no venía, todos esos sacrificios eran en vano. No podían ser hechos perfectos, es decir, no se podían salvar. Al menos que Cristo ¿qué? Muriera, exactamente. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, entonces hace perfectos a todos esos, que es la generación nuestra, por la sencilla razón de que Jesús ahora murió legalmente, y entonces todos esos que no estaban salvos legalmente, ahora, por Jesús y nuestra generación, ahora sí son salvos. Noten lo que dice en Hebreos 10 y el versículo 14. Hebreos 10 y el versículo 14. Dice aquí la misma idea. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué fue lo que hizo perfectos a todos esos que vivieron allá? El sacrificio de Cristo. Yo pregunto, después que Jesús murió, ¿se podía decir que toda esa generación ahora estaban salvos? Sí, eran perfectos. No está hablando del carácter de la gente, está hablando del hecho de que ahora legalmente son ¿qué? Salvos. Noten también lo que dice Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. La misma idea. Está hablando aquí de Cristo. Y dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo en la tierra como ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice, entonces Jesús fue imperfecto. No. ¿Qué significa que Jesús fue perfeccionado? Significa que murió en la cruz.
Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué cosa? Autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Qué significa que Jesús fue perfeccionado? Significa que fue capacitado por su muerte, ¿para qué? Para salvar. Ahora podemos entender un poquito mejor lo que significan los espíritus. ¿De qué? Los espíritus, como dice aquí, de los justos hechos perfectos. ¿De cuáles justos está hablando? ¿Eran perfectos aquellos? ¿Se estaban legalmente salvos? No. Pero cuando Jesús murió, ahora, ¿son salvos? Sí. ¿Significa eso entonces que ahí hay espíritus desencarnados que están viviendo y alabando al Señor? No. Significa que el registro de los pecados que ellos tenían de todo el Antiguo Testamento, que ofrecían animales, y esos pecados no eran perdonados, cuando Jesús murió, fueron hechos perfectos. Sus registros, en otras palabras, en el cielo, fueron limpios del pecado. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ves? Que cuando uno lo estudia desde esta perspectiva, no hay textos difíciles. En realidad, cuando uno mira con cuidado la Biblia, la gente a veces quiere sencillamente comprobar lo que creen yendo a la Biblia, pero uno tiene que estudiar la Biblia a la luz de ella misma, sin ideas preconcebidas, sin imponerle a la Biblia lo que nosotros creemos. Ahora, permítanme hacer un corto paréntesis aquí y hablarles de lo que va a pasar después del milenio, porque hay dos resurrecciones. Hay la resurrección de los justos cuando Cristo venga, y los que fueron juzgados dignos de vida eterna, en ese momento reciben la recompensa. ¿Qué pasa con todos los impíos? ¿Dios también tiene registros en el cielo de todos los impíos? ¿De sus vidas? ¿Tiene su espíritu allá, por así decirlo? ¿O ya tiene el registro? ¿Cuándo resucitan los impíos? Resucitan después de los 1000 años. ¿Y cómo resucitan? ¿Buenos o malos? Cuando resucita Nerón, ¿sigue siendo Nerón? ¿Sí? Y cuando resucita Hitler, ¿es el mismo Hitler? ¿Qué le devuelve Dios a Hitler? Su identidad, su espíritu, su identidad personal. ¿Qué le devuelve a Nerón? Su espíritu, su identidad. Lo pone a respirar de nuevo, pero lo devuelve. ¿Quién fue él en vida? Escuchen esta cita del Espíritu y Profecía. Sí, Elena White tenía esto tan clarito. El conflicto de los siglos, página 722. Está hablando de los que están fuera de la santa ciudad después del milenio. Dice, allí hay reyes y generales que conquistaron naciones. Hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, y voy a leerlo como aparece en español, este autor escribió en inglés, así que les voy a decir como dice en inglés, porque es más fuerte aún. Dice, al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos. Esta es la traducción, en el punto mismo en que lo dejaran. En inglés dice, they resume the current of their thoughts, just where it ceased. Me gusta la palabra current porque tiene que ver con corriente eléctrica. Dice, al salir de la tumba reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Es decir, que si un impío estaba en una batalla y agarró el arco y estaba por tirar la flecha y le atravesaron una flecha a él, cuando resucite va a resucitar así, porque va a comenzar sus pensamientos en el mismo lugar a donde sus pensamientos se suspendieron. ¡Qué extraordinario! Permítame darles una ilustración para que podamos entender aún un poquito mejor. ¿Cuántos de ustedes han visto ese pedacito de película a donde asesinaron al presidente Kennedy, a John F. Kennedy? Solamente unos pocos segundos. Uno ve la limusina dando la vuelta
llegando a Elm Street y bajando, y entonces luego suenan los disparos y la cabeza de Kennedy se echa para atrás y ya se para Jackie Onassis con su vestido, Jackie Kennedy con su vestido rosado, y los agentes de seguridad rodean al presidente. ¿Han visto eso, verdad? Ahora yo les pregunto, cuando ustedes ven eso, ¿Kennedy está vivo o está muerto? Siempre que hago esa pregunta hay división en el campamento. Porque en ese trozo de película ustedes están viendo a Kennedy cuando está vivo, pero la película la están viendo después de muerto. Así es en el cielo. La película se va a ver de la gente mientras estuvo viva, pero en el juicio se examina el registro después que la gente ¿a qué? Después que la gente ha muerto. En ese sentido es que nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo. Dicho sea de paso, aún los vivos van a comparecer ante el tribunal de Cristo de esa forma. Ahora, permítame explicarles lo que pasó en 1844. Dios dice: Adán, preséntese ante mi tribunal, que usted es el primero que está aquí cronológicamente. Y enseguida, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles traen el DVD. Lo meten estoy dramatizando para que podamos entender. Lo meten en la máquina y entonces todo el jurado celestial se sienta a observar la vida de Adán, los 930 años de comienzo a fin, por fuera y por dentro. ¿Cuántos de ustedes creen que hay cosas en la vida de Adán que no deberían estar ahí? Pecados que él cometió. Bueno, empezando con el primero, ¿verdad? ¿Aparece eso también ahí? Una biografía completa, incluyendo todos sus pensamientos malos, sus acciones malas, sus sentimientos malos, las palabras malas que habló. Todo eso se ve en esa película. Pero ahora escuchen bien. Cuando se examina la vida de Adán, aparece al lado de los pecados que él cometió, arrepentido y confesado y perdonado, con día, hora, fecha. Y cuando se termine de examinar la vida de Adán, el jurado se da cuenta que aunque están todos los pecados registrados allí, Adán se arrepintió, confesó y abandonó el pecado. Y por lo tanto Dios dice: elimínenme de ese DVD todos esos pecados. Y entonces Dios va a borrar todo lo malo que se encuentra en el registro de Adán. De tal manera que cuando Jesús venga para devolverle la identidad personal a Adán, le va a devolver todo menos lo malo de lo cual se arrepintió, confesó. ¿No es eso buena noticia? Mis hermanos y hermanas, una noticia gloriosa. Ahí radica la importancia de arrepentirnos del pecado, de confesar nuestros pecados, de sentir tristeza por el pecado y por la gracia de Dios de vencer el pecado en nuestra vida. Es decir, el libro de la vida, en cortas cuentas, tiene nombres, los nombres en orden cronológico de los que recibieron a Jesús. Se abre el libro de la vida, Dios dice: a ver, ¿quién está el primero en el libro de la vida? Adán, que ofreció ese animal con el cual cubrí la vergüenza de su desnudez. El primero que está, Adán. Y entonces ahora se traen los libros. En el libro, los nombres, y en los libros, los registros de la vida de la persona. Ahora, ¿qué sucede si se encuentra en el registro pecados de los cuales la gente no se ha arrepentido, ni los ha confesado, ni ha vencido por la gracia de Jesús? Esos pecados quedan en el registro sin ser perdonados. Algo supremamente serio, ¿verdad que sí?
Ahora, esto se ilustra por el servicio diario y el servicio anual en el santuario. La Iglesia Adventista es la única que entiende eso. La mayoría de los cristianos creen que cuando confiesan el pecado queda borrado. De una vez por todas, cuando yo me arrepentí y confesé mi pecado, desapareció. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos el pecado, ese pecado entra por la sangre al santuario celestial y queda registrado en el santuario cubierto por la sangre. Y algunos dicen, pero a mí no me gusta eso, pastor. Entonces Dios tiene todos los pecados registrados allá. Sí, los tiene registrados, pero si entraron por la sangre, son pecados que están allá, pero están perdonados. Escuchen, la mayor seguridad de salvación que nosotros podemos tener es tener los pecados en el santuario cubiertos por la sangre, porque si no están allá, están aquí. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Los que no entran allá al santuario, los que no están cubiertos por la sangre allá, los tenemos encima nosotros aquí. Así que nuestra mayor seguridad es que nuestros pecados entren al santuario, porque cuando venga el gran día de expiación, el Señor Jesucristo va a purificar el santuario de todos los pecados que han entrado allí por la sangre de Cristo. Y lo que sucede cuando el jurado se reúne, mis hermanos y hermanas, a ver el registro y ven que el pueblo de Dios se ha arrepentido, ha confesado los pecados, por la gracia de Dios ha ganado la victoria sobre el pecado. Ellos dicen, ahora esos pecados que fueron perdonados, ahora los vamos a borrar. Y ahí sí los pecados, de una vez por todas, serán borrados de los registros. Y entonces cuando Jesús venga y le devuelva a Adán su identidad personal, le va a devolver nada más lo bueno. Ahora saben que lo mismo sucede con los impíos. Durante los 1000 años se van a examinar los casos de los impíos. ¿Creen ustedes que algunos impíos hicieron algunas cosas buenas? Sí. ¿Sabe lo que va a pasar durante el milenio? Dios le va a borrar todo lo bueno que hicieron. Y cuando les devuelva su carácter, le va a devolver solamente lo malo. Porque son bien impíos después del milenio y quieren atacar la santa ciudad todos, porque son pecadores empedernidos. Es decir, antes del milenio, antes de la segunda venida de Jesús, Dios borra todo lo malo y devuelve lo bueno. Después del milenio, Dios borra, o durante el milenio, Dios borra todo lo bueno y le devuelve nada más lo malo. Después de los 1000 años. Ahora yo pregunto, ¿puede salvarse aún el peor de todos los pecadores? ¿Saben quién fue uno de los peores pecadores de la historia? Saulo de Tarso. Era malvado el hombre. Voy a leerles de Hechos 26, ya vamos a terminar, Hechos 26, 9 al 11. Dice él, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los obligué a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo de Tarso fue culpable de la sangre de muchos de los hijos de Dios, de maltrato de muchos de los hijos de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo se encontró con Saulo en el camino a Damasco y lo tumbó al suelo, Saulo de Tarso recibió a Jesús y dijo, ¿qué tengo que hacer? En Hechos 22 y el versículo 16, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En el bautismo, Dios dice, en ese bautismo, todo eso, lo que tú cometiste, te va a ser perdonado. Va a ser limpiado de tu vida. Y cuando aparezca en el juicio la vida de Saulo de Tarso, sí van a aparecer todas las fechorías que hizo, pero va a aparecer al lado de cada fechoría, ¿qué cosa? Perdonado, porque entró el pecado por la sangre del Cordero.
Esa es la buena nueva. Ahora quiero darles una ilustración para terminar, de tal manera que ustedes no olviden nunca lo que hemos estudiado. Quiero hacer una comparación de lo que hemos estudiado con una computadora. Quiero que se imaginen que el cuerpo humano es como la computadora. Un objeto, la computadora es un objeto material, el cuerpo es un organismo material. Yo pregunto, ¿una computadora tiene cerebro? Sí, claro que tiene un cerebro. ¿Hace operaciones increíbles ese cerebro? Puede analizar y hasta cierto punto razonar y procesar. Claro, hacer cálculos, ¿cómo no? Tiene su cerebro. Pero para que la computadora funcione, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enchufarla. Tiene que tener una fuente de energía. Ahora, así es el hombre. El cuerpo es como la computadora. El cerebro es el cerebro de la computadora. Y el enchufe es la fuerza vital que Dios le dio al ser humano. Ahora escuchen. Si dos personas compran la misma computadora en un almacén, ¿en un año son la misma computadora? ¿O son radicalmente diferentes? Son radicalmente distintas. ¿Y de qué depende la diferencia? Lo que usted le metió. ¿Es así o no es así? Lo que usted le metió le da la identidad personal a su computadora. Por eso se llama PC, Personal Computer. Por eso dice mía. Si cada computadora adquiere su identidad personal dependiendo de qué usted le programó. Ahora yo pregunto, ¿hay algún riesgo alguna vez de que venga una inundación o que se caiga el techo y que rompa esa computadora y la destruya? Claro que sí. ¿Y qué pasa si destruye la computadora? ¡Wow! Se pierde todo lo que está ahí. Por eso es que una persona inteligente, ¿qué hace? Guarda un backup en un disco. ¿Puede guardar en un disco toda la memoria de la computadora? ¿La identidad de la computadora la puede guardar en un disco? Claro que sí. Usted puede guardar la identidad de su computadora en un disco. Si alguien se la roba. Así es Dios. Dios sabe que un día yo me voy a morir y me voy a desintegrar. Y Dios dice, yo voy a guardar un backup. Yo voy a guardar la información de la vida del Pastor Bob en un disco. Para que cuando su cuerpo se desintegre y se desenchufe, de todas maneras yo tengo el backup. Dice, porque algún día yo voy a venir y le voy a dar una computadora mejor. Con mucho más memoria. Una computadora inmortal. Y dice, y lo que voy a hacer, voy a agarrar lo que está en el disco. Y se lo voy a meter a la computadora nueva que le voy a dar. Pero antes de eso, vamos a poner ese disco y lo vamos a mirar. Y los pecados que él cometió, que se arrepintió y los confesó, vamos a empujar delete. Borrar. Y entonces en el juicio se borra todo eso negativo. Y entonces cuando me devuelve lo que está en el registro, me lo devuelve limpiecito. Amén. ¿Les ayuda a entender un poco mejor? Ahora, lo vital, mis hermanos y hermanas, es que nosotros de verdad tengamos tristeza por el pecado. Y que tengamos la disposición de vencerlo y abandonarlo por la gracia de Jesús. Porque no podemos estar tristes por el pecado y seguirlo cometiendo. Si lo seguimos cometiendo es porque no estamos en realidad tristes. Si yo pongo la mano en un fogón de una cocina o de una estufa y digo, ¡ay, esto sí me duele! ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo me duele esto? Y veo la mano, debe ser que no me duele lo suficiente como para quitar la mano. Cuando yo digo, ¡ay, el pecado me duele! ¡Es terrible el pecado! Pero lo sigo practicando. Debe ser que no me duele tanto. Los únicos pecados que Dios va a borrar del santuario son aquellos que por su gracia nos hemos arrepentido de ellos y por su gracia
hemos vencido. Y mis hermanos y hermanas, yo creo por lo que estamos viendo en el mundo que estamos muy, muy cerca al comienzo del juicio de los vivos. Cosa solemne ser juzgado como muerto cuando hemos terminado nuestra historia, pero cosa más solemne ser juzgado vivo. Mientras que todavía estamos escribiendo nuestra historia, serio eso. Por eso mi oración en esta noche es que nosotros, por la gracia del Señor, podamos comprender la seriedad del pecado, podamos arrepentirnos de él, hacer una entrega sin reservas a Jesús, de todo lo que somos y todo lo que tenemos, de tal manera que si nuestro nombre surgiera en el juicio, podamos tener la absoluta certeza de la salvación cuando Jesús venga en poder y gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio de estudiar estas grandes cosas de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tomes lo que hemos estudiado, lo grabes en las mentes y los corazones. Señor, ayúdanos a entender lo terrible que es el pecado. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos sinceramente del pecado. Ayúdanos a aborrecer el pecado. De tal manera que cuando nuestro registro surja, al lado de cada pecado pueda estar escrito perdón por la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.